Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores y oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Mi nombre es Iván Torres, periodista de Portafolio.com, y me complace anunciarles que en este podcast tendremos como invitados especiales a nuestro director Francisco Miranda, a José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, y a María Camila González, periodista de Portafolio Impreso. También saludo a mi compañero Javier Acosta, quien nos introducirá al tema de hoy. Javier. Iván, muchas gracias. Rápidamente, para entrar en contexto, esta semana analizaremos la reforma tributaria. Hay que señalar que una vez radicado el proyecto que lleva el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, los sectores económicos y las bancadas en el Congreso han empezado a sentar posiciones a favor y en contra de la iniciativa, por lo que se espera que el proyecto tenga grandes debates durante su discusión. El gobierno envió un mensaje de urgencia para su trámite y tanto las comisiones de Cámara y Senado, encargadas de su ponencia, ya empezaron a destapar sus cartas para este trámite. Le cedo la palabra a nuestra compañera María Camila González, periodista de Portafolio, a Francisco Miranda, director general de Portafolio, y a José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Bienvenidos. Muchas gracias, Iván y Javier, por la invitación y tener este espacio muy interesante para hablar de la reforma tributaria. Ahora, digamos, las discusiones están alrededor de cuáles son los puntos clave de la reforma tributaria, y tenemos aquí a un invitado muy interesante que es José Ignacio López, el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, y quien ha hecho, digamos, o ha liderado una revisión muy juiciosa del proyecto de ley de reforma tributaria. Entonces, quisiera que José Ignacio y charláramos también alrededor de los principales puntos clave de la reforma tributaria. Ustedes sacaron hace poco un informe, un resumen de lo que es y lo que implica la reforma tributaria. Entonces, quisiera que nos contaras eso. Muy bien, un gusto saludarlos en este podcast. Hace poco hicimos un informe, efectivamente, haciendo un primer barrido, resumen de una reforma que, hay que decirlo, es compleja, es larga, tiene varios capítulos que quizás todavía no hemos logrado ni siquiera cubrir, y que pues realmente hay que decir es una reforma ambiciosa. Entonces, en este informe nos centramos quizás en los dos puntos que han generado por ahora más discusión, que tienen que ver con la parte tributaria, es decir, un capítulo que sería típicamente el contenido de una reforma tributaria que modifica el estatuto tributario, que tiene pues varios apartados importantes, y también el tema de mayor gasto, que es una de las grandes apuestas de esta reforma, tratando de ampliar la red de transferencia social. Entonces, yo diría, hay mucho contenido, hay muchas cosas que uno pudiera comentar, pero esos puntos son los dos más gruesos. En definitiva, una reforma que está buscando recaudar 23,4 billones más de pesos, y que implicaría unos gastos adicionales, en particular en los rubros de ingreso solidario, el programa, recordemos, que se creó en la pandemia, y el programa de compensación del IVA. Esos quizás son los puntos más gruesos de esta reforma. Gracias, José Ignacio. Hola, soy Francisco Miranda, director de Portafolio, y qué bueno que estén escuchándonos en el Economicast. José Ignacio, hablemos un poquito de ciertos, no sé cómo llamarlo, ciertos mitos que han venido discutiéndose últimamente y que están saliendo a raíz de la reforma tributaria. Y quisiéramos aprovechar tu conocimiento y tu lectura juiciosa de estos temas para aclararlos. El primero sería ese que dice que estamos recogiendo un déficit que fue creado más por las exenciones tributarias que pudieron generarse en las reformas anteriores del gobierno Duque, la reforma del 2018 y luego la del 2019, que se parecía mucho porque fue resultado de una decisión judicial de la Corte Constitucional. Ese sería el primer
como esa primera idea. ¿Cuál es tu lectura frente a eso? ¿Es cierto? ¿Estamos llenando ese hueco o es mucho más grande el momento de pandemia y los gastos de pandemia que se generaron? ¿Cómo ves tú, digamos, ese balance de lo que nos está generando ese hueco que calculó el Ministerio de Hacienda aproximadamente, que sería para este año de 94 billones de pesos, si no estoy mal, algo así como 8.6% del PIB? Y el otro mito que quisiera aprovechar para preguntarte es, se discute mucho la idea de la clase media y la idea de que está golpeada la clase media. Nosotros en Portafolio hemos tratado de cubrir un poquito la distribución del ingreso y obviamente los cálculos que se dan y los expertos pintan un país mucho más pobre de lo que nosotros pensamos y un grupo de gente mucho más privilegiada, ¿cierto? Cuando lo comparamos con el promedio de ingresos del país. Entonces quería hacerte esas dos preguntas en una. ¿Son ciertos esas cosas? ¿Está golpeando tan duro a esa clase media? Y segundo, ¿el hueco es creado por el gobierno o el hueco es creado por la pandemia? Muy bien. Entonces, arranco con el primer punto. Yo diría que en buena parte es un mito que estamos tapando un hueco que se creó con las exenciones. Eso no contradice la idea que las exenciones realmente, desde el punto de vista de gravamen, eran costosas. De hecho, en su momento, nosotros en nuestros informes advertimos que las correcciones al estatuto tributario, sobre todo el descuento al ICA, el descuento a las compras de bienes de capital por su componente de IVA, iban a ser costosas, pero fue un experimento que se frustró por la pandemia y no pudimos ver al final si la virtuosidad de ese recorte iba incluso a pagar por las exenciones. Es decir, no tenemos evidencia ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Sabemos que en 2019, por ejemplo, el gobierno logró tener un superávit primario y eso podría ser como una primera evidencia de que quizás la estrategia fiscal les sí estaba funcionando. Nosotros siempre advertimos que era una estrategia arriesgada. ¿Y por qué era arriesgada? Porque se basaba en que con las exenciones la economía crecía más y el mayor crecimiento era suficiente para que incluso el recaudo fuera mayor. Bueno, esa es una discusión que quizás va a quedar sin solucionar, sin solventar, porque ya es muy difícil imaginarse qué pasaría en Colombia sin pandemia. Pero lo que es cierto es que cuando uno mira las cifras fiscales de Colombia, hay un déficit que es persistente y es estructural, que claramente exacerbó la pandemia. Entonces, hay un componente que sí, quizás el hueco es mayor por las exenciones. ¿Cuánto? Difícil saberlo porque incluso pues unas cosas son estimativos antes de pandemia y otras con pandemia, pero finalmente yo creo que tampoco es errado decir que el gobierno simplemente está haciendo esto para cerrar un hueco que el mismo gobierno hizo. O sea, creo que ignorar los efectos de la pandemia y el desbalance estructural en temas fiscales de Colombia pues es incorrecto. La otra discusión yo creo que es muy profunda y es una pregunta muy buena, Francisco, y es el tema de si la clase media es la que está poniendo o pagando los platos rotos. Y aquí yo creo que es una discusión que también yo creo que va a quedar en el ambiente por mucho tiempo, porque cuando uno mira la distribución de ingreso de Colombia, personas que tienden a identificarse como clase media están claramente en la parte superior de la distribución. Es decir, una persona que se gane 3, 4 millones claramente no corresponde al percentil 50 de la distribución. De hecho, recordemos que el PIB per cápita en Colombia está por los lados de 1.600.000 pesos mensuales, y cuando uno mira el percentil 50 puede ser incluso más bajo, 1.300.000, si no estoy mal. Entonces, primero hay una percepción de dónde estoy yo en comparación a otros. Ahora bien, eso no quita que una franja de ingreso de 3 o 4 millones, si bien es privilegiada dentro del país, pues tampoco es un ingreso exorbitante cuando uno lo compara con otros países, si se quiere, o otros países de ingreso medio alto. Entonces, pues de alguna manera eso refleja que somos un país de ingreso medio y que con la pandemia pues hemos sufrido un golpe incluso más duro. Entonces yo diría que es el primer elemento. Y el segundo elemento es un problema que en Colombia creo que por ahora no lo vamos a resolver.
y está en el centro de esta discusión, y lo llamaría yo el del huevo y la gallina, pero no refiriéndome al IVA, sino cómo hacemos para tener un Estado eficiente que preste los servicios de manera adecuada y que los contribuyentes se sientan en obligación de contribuir. Entonces, hay gente que ha señalado que tendríamos que si uno tiene un choque de gasto y la gente ve que hay más gasto del gobierno y ve cómo el gobierno, pues digamos, nos ofrece servicios y bienes, la gente va a decir, yo quiero contribuir. Bueno, eso lo hemos hecho desde la Constitución del 91 y no ha funcionado. Ahora, esta reforma es muy ambiciosa porque precisamente lo que busca es que esas personas, entre comillas, más privilegiadas, los que tienen, digamos, ingresos de más de 2 millones, 3 millones, pero nadie está diciendo que son personas, digamos, excesivamente ricas, ¿no? Contribuyan un poco más, pero también es muy entendible el clamor de la gente de decir, bueno, pero es que yo contribuyo, pero no veo retribución. Y ahí es donde digo que es el huevo y la gallina, y es que es primero, que si la gente se sienta responsable de participar de los gastos del Estado y el Estado recontribuye, es decir, si exigiendo que la gente tribute más, vamos a estar en un mejor equilibrio, donde el Estado es más eficiente, vemos las ganancias de pagar impuestos, o por el contrario, es la premisa de no, primero hay que ver el Estado para que la gente se sienta motivada a participar con sus impuestos. Y ustedes han visto que han circulado recientemente algún tipo de encuestas donde la gente básicamente dice yo no quiero pagar impuestos, y si uno habla anecdóticamente con mucha gente dice yo no quiero pagar impuestos porque el Estado no me ofrece seguridad, no me ofrece educación, no me ofrece salud. Entonces ahí hay un problema que es difícil de reconciliar. Yo creo que la reforma en últimas va en la dirección adecuada, y es que realmente un Estado moderno pues tiene que estar soportado por los tributos de buena parte de su población, pero creo que lo está haciendo a una velocidad en un momento que no va a ser suficiente para convencer a la gente de hacerlo así. Sí, y precisamente esas encuestas de las que habla recientemente también arrojaban que el 76% de la gente no estaba dispuesta a pagar más impuestos para financiar, por ejemplo, programas sociales como ingreso solidario, ¿no? Entonces ahí también entra esa discusión. Y precisamente hace poco estuvimos charlando con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, y él dio, digamos, algunas impresiones de qué debería pasar, por ejemplo, con unos impuestos que graven a las personas más ricas, dentro también de esta discusión. Y quisiera que escucháramos lo que nos contó al respecto. Hay mucha confusión sobre cómo funciona el impuesto a los dividendos. Mucha gente dice, ¿cómo así que los dividendos pagan 10 o 15% en esta propuesta del gobierno? Y hay unas rentas de trabajo que pagan, pues en este caso, antes era la máxima 39%, ahora se está proponiendo el 41%, pero hay tarifas, digamos, por encima del 20%. ¿Cómo puede ser esa desigualdad? Esto es una confusión muy grande que yo sí quisiera dedicarle un minutito a resolver, y es, los dividendos pagan impuesto de renta, porque es que cuando se le entrega unos dividendos a una persona natural, eso resulta de las utilidades netas de impuestos, o sea que los dividendos pagan impuesto de renta en cabeza de las empresas. Entonces, la tarifa que se habla acá de aumentar del 10 al 15% es una tarifa marginal. Yo ponía hace algunos días en mi cuenta de Twitter que pasar del 10 al 15% implica subir la tarifa efectiva de tributación de dividendos del 37.9% al 41.4%. Yo creo que ya es una cifra relativamente alta, porque uno no quiere, por ejemplo, nosotros hacemos los cálculos, y uno no quiere que el Estado sea socio mayoritario de una empresa. Si uno tiene una tarifa efectiva por encima del 50%, pues el Estado es el socio mayoritario. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí de nuevo la tarifa efectiva no es 15%. Esto está muy alineado con, nosotros hemos hecho exactamente la misma propuesta. Sube del 10 al 15, aumentan el rango, entiendo, porque algunas rentistas de capital que tienen dividendos por debajo de 29 millones de pesos tienen que hacer unas contribuciones parafiscales. Y del lado del impuesto al patrimonio también me parece importante
por ejemplo, discutir si es posible bajar un poquito el rango. O sea, nosotros nuestra propuesta, si tú recuerdas, era arrancar con una tarifa de impuesto al patrimonio a partir de 1.000 millones de patrimonio líquido, con una tarifa pequeñita del 0,25 y llegar hasta niveles de 4.000 millones de pesos en adelante con una tarifa marginal del 1%. Entonces, el gobierno está arrancando en 5.000 millones con una tarifa del 1, 15.000 millones una tarifa del 2. Sin embargo, otro punto que quisiera destacar y es que estamos de acuerdo con el gobierno en que el impuesto al patrimonio debe ser transitorio. ¿Por qué? Porque cuando no hay mecanismos de coordinación a nivel internacional en gravar patrimonios, riqueza, pues lo que hace la gente es llevarse su riqueza a otro país. Y a propósito de lo que nos dice Luis Fernando sobre que de pronto la reforma tributaria se queda corta en ser un poco más agresivos, por ejemplo, en el impuesto a las personas de mayores recursos, incluso, digamos, hace una alerta sobre lo que se debería hacer, por ejemplo, para aumentar y ser más agresivos en la evasión y en la elusión, que esa es otra discusión y que también se incluye dentro de la propuesta de reforma tributaria. ¿Qué tanto podríamos nosotros lograr como país, digamos, si por un lado gravamos o de forma más agresiva a los estratos o a las personas que tienen más recursos y por otro lado somos más agresivos para reducir la evasión y la elusión? ¿Es suficiente para conseguir más recursos de lo que necesita el gobierno realmente? Acá hay que hacer más comentarios y es que uno, es cierto que el estatuto tributario tal como está no es suficientemente progresivo. Lo es, pero puede ser mucho más. Y sobre todo, pues a raíz de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, es posible identificar algunos diagnósticos donde buena parte de los ingresos de las personas que declaran renta digamos, con mayores recursos, pues tienen unas ciertas composiciones que probablemente hacen que su tasa efectiva de tributación sea menor. Acá la propuesta del gobierno corrige muy poco eso, en el sentido de que pues básicamente lo que está haciendo es aumentando la tasa de los dividendos, pero una de las críticas es que probablemente los dividendos, si algo son algo que tiene una disciplina de mercado donde muchas de las rentas no están precisamente pasando por el mercado, y ahí es donde tendría uno que ir a buscar quizás mayores tasas. Pero también hay que reconocerle a la reforma que tiene un componente que es el impuesto a la riqueza. Y ese es un impuesto que si bien, digamos, en mi opinión, no es un buen instrumento en el mediano y largo plazo, pues por lo menos dadas las necesidades fiscales del país en este momento, no solo pues ayuda a tener un recaudo, que podría ser es más o menos de 1 billón de pesos, es decir, no es despreciable, tampoco per se soluciona el problema fiscal, y pues le imprime ese componente de progresividad. Entonces yo creo que aquí la discusión es bastante sutil, porque está claro que hay que buscar que el estatuto tributario en el mediano y largo plazo sea más progresivo. También hay que internalizar las restricciones que hay, y hay restricciones como por ejemplo sabemos de la movilidad de capital en el mundo. Yo comentaba en el seminario de ANIF del 7 de abril que en este momento somos unos 5 o 6 países que tienen impuesto a la riqueza. Y cuando uno mira los otros países que tienen impuesto a la riqueza, son países muchísimo más ricos que Colombia, donde, por ejemplo, tienen otro tipo de atractivos, como por ejemplo Suiza. Y el otro hecho estilizado es que es un impuesto que en algún momento fue mucho más predominante a nivel internacional. Ahora se habla mucho del impuesto a la riqueza, pero efectivamente pocos países lo tienen. Estados Unidos, por ejemplo, quizás va a hacer una política tributaria y no va a tener impuesto a la riqueza. Y pues nosotros como país digamos, de escala media de ingresos, con no suficiente capital agregado, pues tiene que internalizar que es costoso en el mediano y largo plazo tener un impuesto que puede simplemente generar incentivos perversos a que no solo la riqueza no esté declarada en el mercado, ¿sí? Es decir, que no esté disciplinada por precios o mecanismos, digamos, más claros,
Y no solo esa distorsión, sino la distorsión pues de que realmente, personas con altos capitales pues decidan acoger otro tipo de residencias fiscales. Y de hecho, pues, por ejemplo, ese caso ha sido muy notorio en Francia, donde incluso con muchos atractivos de ser un ciudadano francés, hay ciudadanos franceses que dicen, lo siento, yo me voy a ir a vivir a Bélgica desde el punto de vista de residencia fiscal o a Rusia. Entonces, ese es un instrumento que yo creo que en este momento pues hay que usarlo, y cuando uno mira las propuestas, tanto de ANIF, Desarrollo como del gobierno, está ahí. Creo que es un instrumento que en el mediano y largo plazo, si no hay una coordinación global frente a estos temas, termina siendo más, un tiro en el pie para los países que lo tienen sin las condiciones para traer capitales o riqueza. José Ignacio, una de las percepciones o de los mensajes que envía no solo el diseño de esta reforma tributaria, sino también las diferentes propuestas de centros de estudio y de facultades de economía y demás tanques de pensamiento, es una carga mayor a cobrarle impuestos a las personas y una tendencia menor a cobrar impuestos a las empresas. Los ciudadanos perciben que las empresas son ricas y que habría que cobrarle más impuestos a esas empresas y menos impuestos a las personas. Entonces, quiero aprovechar que nos estás acompañando en este Economicast para pedirte que nos ayudes a entender por qué hay ese consenso económico de que es mucho más conveniente impuestos a las personas y no impuestos a las empresas, cuando en las empresas es que obviamente se generan los empleos, la riqueza, las ganancias. ¿Cómo entender eso? Es una excelente pregunta y yo no voy a pretender tener la respuesta, pero quisiera conjeturar algunas ideas que quizás apuntan hacia lo que podría ser una respuesta. Un elemento está muy atado a lo que conversábamos antes, y es el hecho de qué tipo de noción de sociedad y de país tenemos y nuestro deseo de colaborar un proyecto conjunto y colaborativo como país. Y yo creo que uno de los problemas es que no tenemos un arraigo muy fuerte por esa dimensión, y hay un círculo vicioso donde el Estado es débil, hay gente que se apodera de las rentas del Estado, hay corrupción, entonces eso desincentiva a que la gente participe o contribuya con sus impuestos, y por tanto pues terminamos nuevamente en un estado débil. Entonces ahí hay un primer componente. El otro tiene que ver con una especie de, digamos, de falsa ilusión motivado por esto. Si yo no quiero contribuir, si alguien me pregunta, bueno, ¿quién debería pagar impuestos? Entonces yo no quiero contribuir, no veo los beneficios, no. El Estado me parece que no me da nada a mí. Yo digo, perfecto, si algo que contribuye al vecino, y si algo que contribuye a una empresa que es rica, que tiene plata, que genera utilidad. Y en esa discusión lo que ocurre es uno de las deficiencias estructurales de nuestro sistema tributario, y es que terminamos cargando los impuestos en las empresas, precisamente porque es más fácil desde el punto de vista de cooperación social llegar a ese equilibrio. Es más fácil que la gente diga, no, yo no quiero tributar, que tributen las empresas. Pero ahí es donde viene el componente de miopía. Y es que colectivamente, cuando le ponemos impuestos a las empresas precisamente lo que hacen es, las empresas no pagan impuestos. Las empresas son una forma de recolección de impuestos. Es decir, cómo organizamos, cómo tributamos. Y de hecho, pues es un típico mal de país de ingreso bajo y medio, y es que es más fácil llamar a 10 empresas grandes y sacarle el tributo que ir detrás de la gente y decirle, bueno, ¿usted cuánto se gana? ¿Y cuál es el problema? Que en últimas es una talanquera, y no nos damos cuenta como sociedad que al recolectar el impuesto a las empresas, nosotros también terminamos pagando esos impuestos, pero de formas diversas. Lo que pasa es que no lo veo directamente, nadie me lo cobra directamente. Pero, ¿qué significa eso? Que no veo, que no tengo más. ¿Qué es lo que no vemos? Que no tenemos mejores salarios, que no tenemos más empleo formal, que los precios de los productos pueden ser más caros, ¿sí? Entonces, acá, digamos, hay una conversación a veces, quizás irónica, de cómo funcionan
las empresas y cómo funciona la tributación. Por ejemplo, uno escucha decir, no, es que en Colombia no hay competencia, hay poca competencia. Y luego dicen, y que paguen los más ricos a través de las empresas. Esas dos afirmaciones no son consistentes. Porque precisamente en un caso de un monopolio, supongamos, si hay una única empresa que nos presta un servicio, si le cobramos impuestos a una empresa que es monopólica, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? No van a ser las utilidades las que caen. Lo que van a caer son lo que va a subir son los precios a los que vende el producto, los salarios que le paga a sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que entre una mezcla de no conocer los efectos que llamaríamos los economistas en estas palabras técnicas que luego nadie nos entiende, equilibrio general, y es que si yo muevo una cosa, otras cosas ocurren. Entonces, llamémoslo, es el efecto miopía y el efecto de no querer contribuir, pues terminamos cargando a las empresas. ¿Y qué es el equilibrio que vemos en Colombia? Una informalidad rampante, pocas empresas formales, salarios bajos, precios altos. Y bueno, eso es básicamente cómo indirectamente todos, sin querer, terminamos tributando sin que yo en principio sea el doliente, porque siento que no estoy contribuyendo, pero pues básicamente estoy contribuyendo de otra forma, y es que la economía es informal, crece menos, tiene menos recursos. José Ignacio, le saluda Iván Torres. Bueno, y quería preguntarle, sin duda, un telón de fondo que tendrá la reforma tributaria que se tramitará en el Congreso es el tema político. Yo quisiera que nos contara también un poco qué riesgos podría traer para el país el que no se dé trámite a esta iniciativa. Y pues además que estamos muy cerca a una coyuntura que son las elecciones el próximo año. Muy bien, Ricardo. Sabemos que no es el momento ideal para tramitar una reforma por muchas razones. Yo diría la principal es por la pandemia, que todavía sigue siendo un estrago muy importante en el ingreso a los hogares. Y es difícil hablar de impuestos cuando la gente pues, ha tenido un choque económico del tamaño que hemos tenido. Entonces, ese es un primer elemento, no es ideal. Lo otro no es ideal por el calendario económico. Por el calendario electoral. Tenemos elecciones el año entrante y pues el Congreso claramente ya está en modo electoral y hace que pues sea difícil tener una discusión tranquila y sosegada sobre cómo debería ser la senda de impuestos. Tu pregunta puntual es, ¿cuál es el costo de no hacerlo? Yo creo que es relativamente alto en el sentido que es dilatar un problema haciendo que el problema sea incluso mayor. ¿Y a qué me refiero? Y es lo siguiente, en este momento nosotros tenemos una deuda pública que está bordeando los 65 puntos del PIB, o sea, si uno coge el PIB de Colombia, todo lo que se produce en un año, el tamaño de la deuda pública es 65% de eso. Y si no hacemos una reforma tributaria, dado el faltante fiscal que tenemos, pues vamos a incurrir en unos déficits adicionales que van a hacer que esa deuda aumente. Y va a aumentar en un momento donde justamente las tasas de interés a nivel internacional van a estar al alza. ¿Y por qué van a estar al alza? Porque venimos de un periodo, digamos, de mucho estímulo monetario y estamos pasando a un periodo donde en grandes bloques económicos se está dando una recuperación económica de la pandemia, se está dando un paquete de estímulo fiscal. Entonces, por ejemplo, las tasas de los tesoros de Estados Unidos, que son los títulos con los cuales el gobierno americano se endeuda, pues han venido en aumento y es probable que sigan en aumento. Entonces, si no hacemos una reforma ya, nuestra deuda va a seguir aumentando y en un horizonte de 2 o 3 años vamos a tener que estar en exactamente la misma discusión de ahora, de cómo hacemos una reforma tributaria. Quizás en ese momento, y ojalá pues la situación económica del país sea mucho mejor, quizás se pueda dar una discusión más tranquila, pero vamos a tener que solucionar un problema muchísimo mayor, porque vamos a tener un nivel de deuda muchísimo mayor, vamos a tener unas tasas de interés más altas, y en el interín es probable que Colombia pierda el grado de inversión que empujaría las tasas de interés, no solo por el componente que suben afuera, sino de nuestro riesgo también al alza. Entonces, si no tenemos una reforma, o por lo menos si no le presentamos a los mercados un plan de ajuste,
Y quizás eso es muy importante. Buena parte de las propuestas deberían enfocarse a cómo tener un plan donde los ingresos del gobierno van subiendo paulatinamente en el tiempo. Si no le presentamos a los mercados internacionales ese plan, en un par de años vamos a tener mayores tasas de interés, mayor deuda, y igual vamos a tener que estar volviendo a estos temas tributarios. Sí, y ahí es interesante porque digamos en toda esa discusión de los recursos que necesita el país precisamente para mitigar un poco ese impacto, ese aumento del déficit fiscal. Y ahí han surgido como ciertos comentarios o incluso mitos sobre si el gobierno debería entonces empezar a recortar gastos, como ya incluso pues ha empezado a hacerlo desde hace un par de años. Si puede recortar gastos, si puede, por ejemplo, vender o enajenar activos de la nación, o por ejemplo usar las utilidades del Banco de la República, y así digamos podríamos evitar utilizar o tramitar una reforma tributaria. ¿Esto es cierto? ¿Sería suficiente? ¿Podríamos evitar la reforma tributaria buscando otras alternativas, como varias personas o incluso desde el Congreso lo están planteando? Yo creo que todas esas medidas son paliativos, en el sentido de que no soluciona el problema. Claramente, en la medida que uno tenga otras fuentes de ingresos así no sean recurrentes, pues el déficit será menor, pero no solucionan el faltante fiscal persistente de Colombia. Creo que es importante que hagan parte de la discusión, porque en esta idea que teníamos de que la gente no siente que el gasto es eficiente, que es útil, que le sirve, que no se ve beneficiado, así sea con un mensaje simbólico de que la reforma no es para mayor burocracia, yo creo que ayudaría en el margen a que la gente estuviera dispuesta a pensar contribuir un poco más con sus impuestos si ve esfuerzos desde el punto de vista del gasto. Entonces yo creo que ahí hay algo que es, digamos, para resumirlo, cada peso cuenta, pero los recortes del gasto que pueda hacer el gobierno de forma discrecional y rápido no nos van a evitar un aumento de impuestos, desafortunadamente, porque los órdenes de magnitud son diferentes. Nosotros hicimos un cálculo de, supongamos si uno elimina 3 ministerios, se acaba con las consejerías presidenciales, si reduce el Congreso a la mitad, eso recoge 800.000 millones de pesos, ¿sí? Órdenes de magnitud muy inferior a los 12, 16 billones de faltante que tenemos, sin hablar del aumento en las transferencias. Entonces, yo creo que el país tiene que tener una discusión seria de si llegamos al punto máximo de tamaño del Estado, entonces, ¿cuáles son los gastos estructurales que queremos recortar? Pero me temo que, por ejemplo, esa discusión es incluso más difícil de dar, porque los rubros grandes de gasto tienen que ver con transferencias del gobierno nacional central a los entes territoriales. Tiene que ver con el tema de pensiones. Entonces son rubros muy difíciles de mover. Entonces quizás el próximo gobierno pues debería empezar una discusión por ahí, pero veo muy difícil primero que tengamos una discusión ya de temas que siempre son tan álgidos como por ejemplo el tema pensional, para lograr tener un recorte de gasto que sea sustancial y que permita evitar una reforma. Entonces, para cerrar un poco la idea es, uno, creo que es deseable recortes de gasto, sí, pero no son suficientes, órdenes de magnitud diferentes. Los recortes de gastos sustanciales, quizás el país tiene que tener esa discusión, pero son recortes que toman tiempo, y que no tienen un efecto inmediato en las cuentas fiscales y que van a ser también impopulares, como por ejemplo el tema pensional. Y 3, hay otras ideas que son interesantes, son paliativos, pero también no son sustitutos. Por ejemplo, tú mencionabas utilidades del Banco de la República. Eso se volvió parte de los ingresos del gobierno, y si bien pues vamos a ver que las transferencias, sobre todo, digamos, este año y el año pasado fueron altas, esos no son ingresos recurrentes, y de hecho con lo que yo mencionaba del aumento de las tasas de interés
de los tesoros norteamericanos, no nos deberíamos sorprender que en el 2022 las utilidades del Banco de la República sean muy, muy bajas, porque básicamente el Banco de la República está invirtiendo en esos títulos que subieron de tasa, es decir, que cayeron en precio. Enajenaciones, ya el gobierno incorporó las enajenaciones en sus cuentas fiscales de este año en relativo a la venta de ISA. Podría uno pensar en cosas más agresivas, pero también son ingresos no permanentes, no recurrentes. Y en la medida que no tengamos una carta para mostrar de ingresos recurrentes, los mercados internacionales y las calificadoras van a entender que esto es nuevamente comprar tiempo, paliar la enfermedad, es decir, esto es un Dolex, cuando realmente lo que necesitamos es un antibiótico. Las reformas tributarias, José Ignacio, siempre tienen esos tiempos, ¿no? Es como un baile en el cual el gobierno pues tiene un grado de consenso interno o con algunos expertos y construye una propuesta, luego se la presenta al Congreso, que actúa en sus comisiones económicas, y también está el escenario de la opinión pública, ¿no? Donde diferentes fuerzas comienzan a generar ambientes, especialmente alrededor de algunas propuestas. Entonces, así, hagamos el ejercicio esta vez. O sea, el gobierno presenta una reforma que es mucho más grande, 23 billones de pesos, que las que tradicionalmente presentaba. Especialmente, por ejemplo, en el gobierno Duque, pues era más o menos 14, la del 2018, en algún grado parecido 2019, 23 es obviamente casi el doble, en un buen porcentaje. Luego viene el Congreso, que ya hicimos un primer análisis, estamos en elecciones, claramente los partidos están separándose, algunos rechazando toda la reforma y otros obviamente atacando aquellas elementos que ya el público está identificando y que se vuelven como impopulares, ¿no? El IVA a los servicios públicos comienza a tener un poco de visión negativa, ampliar la base gravable de los contribuyentes para que declaren a partir de 4.1 a 2.5 millones mensuales, etcétera. Estamos generando eso. La pregunta, entonces, teniendo ese ambiente y ese pulso, José Ignacio, mi última pregunta sería la siguiente, y es, ¿cuánto sería lo mínimo que esto puede, digamos, lo máximo que el gobierno puede ceder y lo mínimo que necesitamos que esta reforma tenga, o las mínimas cosas, los mínimos elementos que tú consideras que debería tener esta reforma para que este no sea un ejercicio en que todos perdamos? ¿Cuánto es lo mínimo que el gobierno puede ceder para poder decir, sí, tenemos un costo político, sí, no recogimos lo suficiente, pero al menos desde el punto de vista fiscal, esas señales de las que hablabas anteriormente para las calificadoras y para el mercado, Colombia está haciendo el trabajo y esta es una primera cuota, en unas cuotas que en años posteriores continuarán para poder definir, ir llenando el déficit o al menos ir retomando la sostenibilidad fiscal. Esa era mi última pregunta. Puedes expresarlo como quieras, en medidas, en monto. ¿Cuál es lo mínimo que el gobierno aguanta y hasta cuándo comienza esto a ser mal negocio? De acuerdo. Hay unos umbrales que pueden ser arbitrarios, pero la gente los tiene en la cabeza y es bueno mencionarlos. Un primer umbral es el del un 1% del PIB, que mal contados pueden ser unos 10, 11 billones de pesos. Y ese es el umbral del recaudo neto mínimo. Si las calificadoras y los mercados ven una reforma que recaude menos de esos 10, 11 billones, probablemente van a advertir que la senda de la deuda de Colombia va a ser creciente y que no se estabiliza ni siquiera en los niveles actuales, menos converge a niveles inferiores, de tal manera que eso dispararía quizás la pérdida de grado de inversión y pues tendría todos los problemas que ya mencioné relacionados con inversionistas siendo más ácidos con el tema de Colombia. Ahora bien, hay otro componente que es hasta cuánto hasta cuánto el país al final va a poder expandir el programa de ingreso solidario en el tiempo. La propuesta, recordemos, es una propuesta que lo hace permanente de aproximadamente 4,6, 4,7 billones de pesos
más unos programas muy interesantes de empleo, que con eso suma casi 5 billones y medio. Quizás el mínimo, pues digamos, ahí no hay un umbral, porque es una discusión realmente compleja de bueno, qué tanto podemos como país mantener estas transferencias, pero yo pensaría que también algo cercano a los 3 billones podría ser, digamos, como uno de los mínimos negociables del gobierno de, bueno, no puedo implementar este programa si no tengo por lo menos unos 3 billones de pesos, y eso ya sería pues recortando incluso lo que ya se ha recortado. Entonces, en esas cuentas alegres o de servilleta, uno requeriría una reforma que recaude unos 13, 14 billones de pesos, sabiendo que eso sería como el mínimo de, bueno, logramos hacer una reforma que mantenga el grado de inversión y que mantenga a algunos de estos programas, sabiendo que nos quedamos lejos de unas metas mucho más ambiciosas en recaudo, que eran las que en últimas garantizaban una convergencia fuerte de la deuda, como los 16 billones que inicialmente se planteaban de recaudo neto. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecimos a José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, a nuestro director Francisco Miranda y a María Camila González, periodista del diario impreso de Portafolio, por esta aproximación a lo que es la reforma tributaria. Y a ustedes, oyentes de Portafolio, los invitamos a seguir conectados con toda la información de nuestro portal web www.portafolio.com. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.